Vamos a Ujú. ir haciendo un poco de tiempo para ver que estén todos, que todo el mundo tenga su conexión y nos pueda escuchar. Y empezamos a hablar sobre el mapa de un mundo nuevo y a resolver las dudas que nos han dejado en el cuestionario. Genial. ¿Han dejado muchas preguntas ya? Sí. Tenemos muchas preguntas, sí, sí, sí. Y de hecho, para las personas que se están conectando, os digo que si queréis poner preguntas también por el chat, intentaremos estar lo más atentos posibles para responderos a todos. Luis, llevamos 4 semanas ya con la novela en la calle, la hemos puesto aquí estratégicamente. Llevamos, sí, ¿no? Sí, 4 semanitas y las sí. respuestas están siendo alucinantes. Esta, si no me equivoco, es tu 10ª novela. Ujú, así es. Después de una trayectoria de novelas como El Castillo, Rojo Amanecer en Lepanto, El Mercader de Libros, que seguro que muchos de vosotros conocéis, o la previamente anterior a esta, que es El Tablero de la Reina. Todas ellas con una gran acogida tanto de público como de especialistas del género, como de libreros. Sobre todo libreros, tienes mucho fan librero, ¿no? Ah, sí. Bueno, puede ser, puede Eh, ser. y yo creo que con esta novela, El mapa de un mundo nuevo, em, bueno, has dado un salto a que te conozca mucha más gente, ¿no? Y eso se está viendo reflejado no solo en la cantidad de mensajes que te llegan, sino también en que te estás recorriendo las Españas. Sí, de hecho estoy en Valencia ahora. Recién llegado a Valencia para presentar mañana y ayer estuve en Albacete y la verdad es que sí, están dando muchos mensajes. Ahora he visto alguien que saludaba desde Buenos Aires, desde Argentina me han llegado bastantes mensajes últimamente de la novela, que me ha hecho mucha ilusión. Y luego sí, pues la verdad es que yo creo que estas 4 semanas, Mira, es verdad, hoy oye, cuatro claro, semanitas, hoy sí, hace me había dado cuatro cuenta. semanitas. Me he dado cuenta que sí, que fue justamente el martes de hace 4 semanas, así que pues sí, la novela ya tiene un mesecito de vida, ya está bien. Tenemos gente desde Teruel, desde Zaragoza, por supuesto, desde Buenos Aires, desde Alcoy. eh, Desde Sevilla, desde México. O sea, hola a todos, muchísimas gracias por conectaros hoy. Y voy a hacer un par de preguntitas antes mías. Dejarme que yo soy Clara, soy su editora. Dejarme 2 minutitos para hacerle yo un par de preguntas para ir calentando y luego empezamos con las vuestras. Luis, esta novela viene después de El tablero de la reina, que es una novela en la que cuentas no solo los misterios o el origen del ajedrez moderno, sino también la subida al trono de Isabel la Católica. En esta segunda novela han pasado varios años, ¿no? Ahora nos dices exactamente cuántos, y vemos a una Isabel radicalmente diferente. Sí, efectivamente la novela anterior, El tablero de la reina, es una novela donde todavía estamos en la época medieval, bajo medieval, pero todavía es una época enteramente del medievo y tenemos a una jovencita Isabel, una princesa muy medieval, una estructura todavía muy medieval en todos los sentidos. Y ya damos un salto de 20 años, que eso en la Edad Media supone mucho para la vida de una persona, y nos encontramos ya una mujer madura, una reina, con otras perspectivas, otras problemáticas totalmente distintas a la primera, y un mundo que ya no es medieval, que todavía no es moderno, pero que estamos ya con un pie en la modernidad, y eso implica muchísimos cambios, que yo creo que es lo más bonito que refleja la novela, los cambios, un mundo nuevo, por eso lo tenemos ahí impreso en el título de la novela. El título es clave para entender de qué va la novela. Ya estamos empezando a hacer bromas y todo, porque incluso la prensa se equivoca cuando cita el libro y le pone el mapa de un nuevo mundo, y nosotros insistimos en que no, en que es el mapa de un mundo nuevo. ¿Cómo Sí, mira, hace surge el poco, título? sí, acabo de hacer una entrevista y el entrevistador ha dicho todo el rato Nuevo Mundo. Mira que nosotros Tampoco. queríamos hackear el sistema, pero lo hemos hecho Sí, demasiado bien.
Sí, claro, para lo que lo estoy escuchando, la novela, en todas las novelas, y esto Clara es muy responsable, el título dice mucho más de lo que parece de las novelas. Ocurría con El tablero de la reina, ocurría con El cirujano de almas, que era un título muy, muy bonito, y ocurre con este mapa de un mundo nuevo, porque lo que te sale instintivamente es el nuevo mundo, América, ¿no? Porque estamos en la época en la que se llega a América, entonces sin quererlo dices nuevo mundo, que es verdad, pero es incompleto, ¿no? Lo que sucede a finales del 15 y del 16 es que el mundo cambia todo, cambia el arte, cambia la ciencia, cambia la economía, el comercio, el auge, cambia la política, las fronteras cambian, cae Constantinopla, cambian los libros, Estamos en la era de la imprenta, se produce el mayor cambio que ha habido nunca en el mundo del libro, cambia la religión, estamos ya casi en el proceso de la reforma. Entonces el mundo cambia por completo. Entonces el título de la novela dice muchísima más información de lo que parece sobre lo que te vas a encontrar dentro de ella. Claro, pero mucho más no podemos contar porque nos pueden empezar a cancelar por el chat de una manera increíble, así no queremos que nos canceléis por haceros algún spoiler. Así que voy a empezar a hacerte preguntas de personas que seguramente estén aquí entre los participantes. ¿Vale? Em, por ejemplo, Ana Celia Hermosilla nos pregunta, ¿con qué periodo histórico te encuentras más a gusto cuando escribes? Bueno, no, casi te voy a decir con alguno que no me encuentro muy a gusto, porque a gusto me encuentro con casi todos, ¿no? Quizá la prehistoria me da un poco más de miedo y la segunda mitad del siglo XX tampoco me termina de atraer, pero por lo demás me gusta mucho la Edad Media, me gusta mucho la Edad Moderna, me gusta el 19 mucho, el 19 me encanta. Es verdad que, Eh, que en estas 10 novelas, ¿no? Ya empiezas a abarcar una cantidad de siglos curiosa. Sí, me falta la antigüedad, que la antigüedad la verdad que me llama menos. Entonces, yo creo que todas las épocas históricas son interesantes. Lo que sí que me llama mucho la atención son los cambios. Sí que es verdad. Entonces me gustan mucho los cambios. Hombre, aquí en esta novela hay un gran cambio, que es del medievo a la edad moderna, pero siempre hay fases de cambio que me parecen las más importantes, ¿no? Cuando se produce una ruptura, por dos lados, por lo que se cambia, pero también porque hay gente que no quiere que cambie. ¿No? Entonces, ese enfrentamiento entre dos fuerzas, ¿no? Entre que la gente que está acomodada, reaccionaria, con la gente que quiere un cambio, pues siempre implica confrontamiento y para una novelista eso da mucho juego. Es verdad que es un punto fundamental, ¿no? de tu literatura en el mercader, el cambio de hacia el libro impreso, en el cirujano el cambio de la medicina, en el tablero también el cambio del ajedrez y también de la figura de Isabel, y aquí un cambio que pone el Mm. mundo patas arriba, Sí, un cambio en todos esta, los no- sentidos, en esta última 360. novela es donde más un cambio, porque ya estamos en un cambio de era. Y Mm. además quizás la era que más supuso un cambio en la historia, ¿no? Eh, Realmente yo creo que es el momento clave, ¿no? Donde cambia todo, donde se abandona el medievo, pero también se abandonan, en cierto modo, aspectos de la antigüedad. Y eso es lo que me gusta, los cambios, ¿no? Yo creo que ahora mismo también estamos en una época de cambios. Las épocas de cambios son muy interesantes y muy atractivas, también son muy complicadas, porque siempre hay diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces es saber coger el punto de vista que más te interesa y utilizarlo para la trama. Quizás es por eso también que tus protagonistas, al ser personajes ficticios, ¿no? Y encontrándose ellos mismos en sus aventuras con los personajes históricos, como ellos mismos no tienen ningún enfoque, se pueden hacer con todos. Sí, claro, un poco los personajes principales representan al lector, me representan también a mí. Yo también me encuentro con personajes históricos cuando estoy haciendo la investigación, entonces realmente es desde otro punto de vista, pero es el mismo trabajo que yo, ¿no? Que me encuentro con un personaje que a lo mejor creías conocer y empiezas a documentarte sobre él y te das cuenta que no conoces nada y tiene aspectos increíbles, ¿no? Entonces eso es un poco el punto de vista del lector. El lector es el protagonista de la novela, es Noah, es María, son esos dos protagonistas que se van moviendo y se van encontrando con personajes históricos, también se encuentran con lugares históricos
con todo tipo de pues, edificios, ciudades, castillos, puertos, que además luego pues incluso pueden visitar, ¿no? Y salir del papel, ¿no? Y una vez terminada la novela, desplazarse a esos lugares y ver que efectivamente, aunque hayan variado en el tiempo, son como se cuentan en la novela. Por aquí uno de nuestros oyentes, Lor, nos dice, además tus novelas incitan a hacer turismo. Sí, bueno, invita a viajar, a que viajes, porque normalmente saco, también es verdad que intento, si, o pongo lugares que no son tan conocidos, o si pongo una ciudad importante como Sevilla o Madrid, muestro una Sevilla o una Madrid que no se conoce, ¿no? Para que realmente vivas un poco la aventura de viajar, ¿no? Que es un poco también lo que pretenden las novelas, ¿no? Leer es una forma de viajar y yo creo realmente que viajes en el tiempo, pero también que viajes en el espacio, dentro de la novela y si te atreves luego fuera de ella, ¿no? La idea es esa, ¿no? Es un mundo muy, muy parecido, los viajes, leer, soñar, ¿no? Son aspectos que se complementan. Nos pregunta Aisha, ¿significa esto que podríamos esperar en un futuro una novela posterior a Isabel? Casi que una trilogía de cambios. Yo, perdóname que diga, pero yo creo que como los cambios siempre están en todas las novelas de Luis, eso lo vais a encontrar como una marca de autor. ¿No crees, Luis? Sí, Más que como una sí, trilogía. sí, yo creo que un poco lo fundamental es, y más que los personajes históricos, lo fundamental es el corazón de la novela son, en este caso, por ejemplo, son los viajes, ¿no? Eh, entonces la novela va más allá que de los personajes históricos, ¿no? Quiere mostrar realmente la importancia de los viajes, ¿no? Cómo los viajes nos han cambiado y cómo nos siguen cambiando y cómo seguimos teniendo una obsesión por viajar, ¿no? Que es algo muy humano, muy sorprendente, porque tampoco hay tanta necesidad de hacer tantos viajes, ¿no? Eh, no paramos de viajar, hay que viajar a la luna. Tú dices, pues en la luna no hay nada, pero da igual, que todos queremos viajar a la luna. Entonces, un poco la idea principal de las novelas es esa. Entonces, yo creo que no habrá ya una tercera con Isabel. Pero se nos vienen cosas igualmente eh, magnánimas con Luis. Eh, desde Argentina, María Celina Elizondo nos pregunta, ¿cómo organizas las investigaciones para una novela? Bueno, pues depende de la novela también. No todas las son iguales. Por ejemplo, pues en El cirujano de alma, que era una novela sobre medicina, era muy complicado, porque lo primero que había que hacer era estudiar medicina. Y Entonces me saqué la carrera, hubiera estado bien, ¿no? Mira, me hice hasta el, cirujano y claro, hice el MIR, ¿no? Eh, no, pero claro, pues tenías que estudiar la medicina de la época. Entonces lo que me hice fue estudiar los manuales de medicina del siglo XIX. No todos, pero sí los que se utilizaban sobre todo en los colegios de cirugía. Cuando la novela del Castillo, pues aunque dominaba el tema, tenía que investigar, sobre todo el gran problema era saber cómo se construía un castillo, ¿no? Qué máquinas usaban, cuál era el proceso, ¿no? Pues ahí tuve que ir a hablar con más arqueólogos. Entonces, en esta novela hay como dos líneas de investigación distintas. Una es entender los viajes, ¿no? La importancia de los viajes. Para eso estuve leyendo mucho ensayo. Y luego otra es entender la época, ¿no? Entender qué ocurre exactamente al final del siglo XV, principio del XVI en el mundo. Que ocurren muchas cosas, ¿no? Y luego más concretamente lo que ocurre referido a lo que hoy es Castilla, lo que hoy es España. Entonces, que son como labores distintas. Y una vez que tienes todos esos elementos, toda la investigación, toda la documentación, ir organizando como que sea la trama de la novela. Entonces, dependiendo de cada novela es distinto el proceso. pero siempre muchos libros y la organización que se Sí, puede, ¿no? sí, hombre, lo bonito es que aprendes un montón. Luego, al final, pues imagínate, después de cada libro, aprendes un montón de cosas que luego utilizas muy poquitas en las novelas, Ujú. que luego tampoco utilizas tantas, pero necesitas todo eso para entender el contexto y saber qué pueden o no pueden hacer los personajes. Mira, por aquí Eduardo Calleja del Cerro nos pregunta, ¿cuál de todas tus novelas ha sido la más difícil de escribir? La más difícil. Pues yo casi diría que esta y el mercader. Yo creo Sí, que más que el sí, cirujano, que incluso tuviste que sacarte sí, medicina. sí, 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 sí. El mercader me costó mucho, el mercader fue complicada, fue complicada.
Además me acuerdo que tenía todo el piso lleno de apuntes por las paredes, me tenía que levantar prontísimo, prontísimo para darle vueltas a la trama, pero esto ha sido muy difícil. Esta es un gran puzzle, un gran rompecabezas y que encajen todas las piezas es dificilísimo, porque en un thriller contemporáneo es difícil, pero cuando estás en una novela histórica todavía es más difícil, porque tienes un contexto histórico que no puedes variar, ¿no? Entonces, es realmente complejo y el mapa de un mundo nuevo lleva muchísimo trabajo. Bueno, tú lo ves en el editing. O sea, hacer un pequeño cambio implicaba eh, Moverlo rel- todo. moverlo todo y era complejo, sí, sí, muy difícil. ¿Qué es más complicado para ti, la parte de la documentación o la parte de luego cuadrar la documentación con la historia que tienes en la cabeza? Cuadrarla, sí, porque la parte de documentación está bonita, ¿no? El problema es que tienes que parar en algún momento, ¿no? De documentarte y ponerte a escribir ya y meterte con la trama, ¿no? Sí, cuando Entonces, yo sí, te digo, sí. Luis, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Mándame algo. Luis, mándame algo. Exactamente, sí. La parte de la documentación es muy apasionante, pero claro, tienes que poner límites y utilizar luego lo que realmente necesitas, no, porque si no estarías siempre documentándote, leyendo sobre el tema. Claro. Natalia Barcala Gutiérrez nos pregunta, ¿cuáles son tus referentes escritores o qué libros son tu espejo a seguir? Uf, pues es muy difícil. Eso es muy difícil. Tampoco es que tenga un referente claro, porque a mí me gusta mucho el realismo mágico, no escribo nada de realismo mágico, pero sí que me gustan mucho estas estructuras muy complicadas, con muchos personajes y con algún elemento mágico, nunca mejor dicho. Pero luego realmente tampoco los utilizo, pero sí que me sirve un poco para estructurar las novelas, ¿no? A mí me gusta leer mucho y aprender de otros libros, de otros escritores. Yo creo que, que para escribir es fundamental leer, ¿no? Entonces, además todos los géneros, porque eso es lo bonito, ¿no? Y leer libros que estén nuevos, ¿no? Pues también Mm. clásicos, ¿no? Porque todos vas aprendiendo y vas cogiendo ideas, ¿no? Para tus propias novelas. Por aquí también por el chat voy mezclando preguntas del chat con las que tengo previas para que la gente que nos sigue también sienta que les estamos escuchando, a que la gente que nos está siguiendo en directo. Paco R dice, el castillo me llevó a visitarlo Arre, la ciudad me llevó al Albarracín, el escalón 33 me llevó a Mora de Rubieros. ¿Dónde me llevará el mapa de un mundo nuevo? Bueno, te puede llevar muy lejos, todo lo que quieras, todo lo que quieras, todo lo que quieras viajar, porque es un libro de viajes también en cierta medida. Puedes viajar a Florencia, si no has estado en Florencia. Sí, como se haga Eh, el recorrido entero, va a tener que ahorrar, ¿eh? Sí, sí, porque puedes ir al Báltico, puedes visitar Alemania, Holanda. Por ejemplo, yo estoy en Valencia hoy. Valencia también sale mucho en la novela. Puedes ir a Valencia, es un buen momento además para conocer algunos escenarios de Valencia que quizás no son los que visitamos cuando visitamos Valencia. Entonces te vas a mover mucho. En esta tienes que elegir porque no es lo que dice Clara, ¿no? Si no, necesitas mucho tiempo y mucho presupuesto para moverte por todo lo que se mueven los personajes. Sí, yo voy a, o sea, leyendo tu novela, creo que me iría a Florencia. Sí, puede ser, yo creo que como ciudad es la que más aparece. Además, yo me acuerdo que estuve leyéndome varios libros, pero uno que me gustó mucho, que era algo así como Vivir en Florencia con 5 florines o algo así, que estaba, sí, era una especie de guía de supervivencia en la Florencia del Renacimiento con 5 florines al día o algo así. Es que era algo Wow. así el título, tampoco, no, pero, o sea, y era muy divertido el libro y muy bueno porque te mostraba cómo es la vida cotidiana en Florencia y la verdad es que me sirvió mucho para la novela. Por aquí Águeda López nos pregunta, antes de escribir tu novela, ¿haces un esquema de los personajes o y lo que les vaya sucediendo? ¿O cuando empiezas sabes el principio y el final? O sea, ¿eres de brújula o de mapa? Por eso te ha explicado la novela al final. Lo puede leer en las notas de autor. Pues ambas cosas, ¿no? Sí que estructuro la novela y sé un poco todo lo que quiero hacer, todo el guión, pero luego hacemos cambios, ¿verdad? Porque ves que algún personaje pues pide hacer algo distinto a lo que tú tenías previsto
o un personaje no funciona, o de repente entra un personaje que no estaba previsto. Entonces, un poco, claro, al final es un proceso muy largo, ¿no? Y los personajes van cobrando vida y ellos mismos también te van pidiendo cosas que tú no tenías previsto porque no los habías escrito. También el escritor va descubriendo la historia, no puede tenerla toda entera en la cabeza. Ojalá, ¿no? Sería muy fácil. Pero, Pero pero más no. aburrido, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que no llegarías al final, ¿no? Si ya sabes el final, Totalmente, si ya te sabes tu propia historia. sí, yo creo que una de las motivaciones de que escribas la historia es precisamente conocer a dónde va a llegar, ¿no? Dónde va a terminar los personajes, qué va a ocurrir con ellos, porque ni tú mismo lo sabes. Claro. Por aquí, desde Perú, Cecilia Quesada nos pregunta una pregunta muy buena, que es ¿cómo nació su interés por las novelas históricas, en concreto por el género de la novela histórica? Bueno, pues por unir un poco varias intereses míos, ¿no? Siempre me había gustado la historia y siempre me había gustado leer. Pero, por ejemplo, la primera novela que escribí siendo pequeñito era novela negra. ¿Cómo se llamaba? Al final del retorno. Un título muy curioso. No sé por qué lo puse, la verdad. Que la escribí con 13 años. Era así como muy de misterio, muy estilo 5, cosas así. Eh, entonces, un poco más adelante ya lo vi claro, ¿no? Yo quería escribir, pero también quería escribir en novela histórica. Entonces, por eso me formé en historia y hasta que no terminé la carrera de historia no me puse a escribir novela histórica. Ahí sí que estudié la carrera antes. Eso te iba a decir, ahí te pusiste a estudiar la carrera entera, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, es que la medicina ya era muy La de larga medicina era más larga, claro. y la sangre y eso no me No, iba. no, no. Al final, historia es con libritos y apuntes. Sí, más limpia. Es más limpia, sí. Es lo que se dice normalmente. ¿En qué momento desde Argentina, Liliana Muso nos pregunta, ¿en qué momento te das cuenta que tienes una historia para escribir? Buah, esto es muy difícil. ¿En qué momento? Pues necesitas tiempo. A lo mejor tienes una idea que parece maravillosa, ¿no? Y dices, esta idea es buenísima, ya está, aquí tengo una novela. Pero luego te sientas y empiezas a desarrollarla y o no es tan fácil o no es tan claro o sí sigues para adelante, pero conforme vas avanzando te das cuenta de que no, necesitas tiempo y trabajarla mucho, ¿no? Para ver exactamente si esa idea es buena o no. No es tan fácil como, a veces sí, ¿no? De esa idea inicial sale algo, pero después de descartar muchas otras. Claro. Yo creo que también es una cosa como de reposar, ¿no? Y de hablar con otras Sí, personas y bueno, como cualquier sí, trabajo artístico al final, que, que cuando terminas supongo que cuando un pintor termina un cuadro tampoco sabe si es una obra maestra, necesita alejarse para poder saber sí, qué ha hecho. necesita reposar, ¿no? Es pero como un texto, ¿no? Tú escribes un texto y necesitas dejarlo reposar y luego vuelves al texto y dices, ¿qué he hecho, no? O incluso un O mensaje de WhatsApp. sí, exactamente. O todo lo contrario, dices, esto es genial, ¿no? O sea, son las Sí. dos cosas, ¿no? En ese sentido. Mm. Eh, por aquí también nos dice, me gusta mucho el lugar que das a las mujeres en tus libros. Me alegro. Bueno, también es un poco reivindicativo porque las mujeres han estado muy ocultas a lo largo de la historia y ese papel no es como nos lo han mostrado, ¿no? Entonces, en esta última novela es muy sencillo, ¿no? Estamos hablando de una reina que ha sido una de las mayores figuras de la historia, ¿no? No, realmente había que ponerla en valor, pues parece mentira, pero sí, pero era muy sencillo, ¿no? Es más difícil con en otro tipo de novelas es más difícil. Pues me acuerdo, por ejemplo, en El cirujano de almas, el personaje de Josefa Mari Borbón era un personaje femenino que a mí me encantaba y es un Mm, personaje histórico muy secundario. Y otra serie de personajes, ¿no? En el castillo, pues la protagonista era esta especie de curandera, pues también unos personajes muy ocultos por la historia. Entonces, es pues, simplemente poner un poco las cosas como eran, ¿no? Que obviamente había una desigualdad terrible y enorme, pero había mujeres con una larga trayectoria, pues como por ejemplo la anterior novela Beatriz Galindo, ¿no? Que es un personaje que yo pensaba que sí conocía a la gente, pero luego te das cuenta que no es tan conocido, ¿no? Entonces, si empiezas a buscar, encuentras personajes femeninos muy buenos.
hay un dato curioso de esta novela, no sé si llamarlo dato o algo, mm, algo curioso de esta novela, que es que el personaje coprotagonista, María, em, ha de viajar. Y tú me has contado algunas veces que, claro, me decías, Clara, es que poner a una mujer a viajar a esa época sola es complicado, tenemos que ver cómo nos la apañamos, ¿no? Sí, claro, es que es difícil. Bueno, hasta hace bien poco, ¿eh? Una mujer viajando sola es, bueno, es peligroso, por supuesto, pero no es que sea peligroso, es que no se puede, está prohibido, ¿no? No puede viajar sola. Porque depende de su marido, depende sino de su padre. Entonces, ¿qué hace esa chica o esa señora sola, ¿no? Por ahí, por el mundo. Entonces, por ejemplo, esta novela hay que encontrar una manera de que la protagonista pudiera viajar sola, ¿no? Y lo conseguimos, encontramos la forma por lo mismo que antes, porque luego cuando te pones a rebuscar encuentras ejemplos, ¿no? de mujeres que también podían viajar. No quiero explicar cómo, porque para eso está la novela, ¿no? Pero claro, a veces tienes grandes retos en la novela porque estás en la época, es lo que decía al principio. En una novela contemporánea es más fácil, pero en una novela histórica igual tú quieres que tu personaje haga una cosa y lo siento, no, es que no puede hacerlo, no corresponde a la época. Pero es curioso, ¿no? Que, o sea, es presentar a la mujer de una manera, o sea, leerla de una manera diferente a como hemos leído la historia del hombre, pero siendo realistas también, ¿no? Claro, porque al final, O sea, no podemos aunque pensar que las mujeres viajaban con toda la facilidad del mundo, pero tampoco podemos ser tan tontos de pensar que no viajaban. claro, en esta novela viaja una mujer, es una la que viaja. Y intento un Y poco la ser reina, proporcional. pero esa no cuenta. No, esa lo cuenta, la reina lo cuenta. Y luego, pero le echaban, mira, casualmente a Isabel se le echó mucho en cara que viajara mucho. Se ve cuando en la etapa final de su vida, cuando estaba muy enferma, había hombres que decían que estaba enferma por haber montado demasiado a caballo, porque una mujer no debería Wow. montar tanto a caballo. O sea, que te quiere decir que incluso a una reina y en esos Se le... ámbitos te das cuenta, ¿no? Como diciendo, mira, esto le ha ocurrido por montar tanto a caballo, ¿no? Entonces, ojo, que también eso es verdad. Y yo entiendo que sea proporcional. En esta novela yo creo que habrá como tres mujeres que tengan peso, pero claro, hay muchos más hombres. Claro, es un poco guardar la proporción de la época. Ser realistas, ¿no? Sí. Por aquí Eva Martínez nos dice, ¿estás de verdad convencido de que somos los libros que leemos? Que es una Uy. cita de tu propia novela. Hombre, yo creo que lo que leemos nos marca muchísimo. Y si le preguntas a la persona, ¿qué estás leyendo? Y te dice lo que está leyendo, ojo, que te dice mucho más de lo que ella misma yo creo que es consciente. O qué libros tiene en la biblioteca. Mira, es que incluso puede que no tenga ni que haberlos leído, ¿no? ¿Qué libros tienes en la biblioteca o en tu mesilla, ¿no? Eso dice mucho de una persona, mucho, mucho, mucho. Entonces, sí, sí, yo creo que marca mucho. Igual que si no tienes ningún libro, también te marca. O sea, una persona que no lee, bueno, pues así de primeras, no sé, me tira un poco para atrás, no, no, pero algo leerás, no, no, nada, no sé, pues eso también marca mucho. Por supuesto. Sobre todo porque luego te preguntas, ¿pero qué haces con tu tiempo libre? ¿Cómo te lo pasas bien? Claro, pero imagínate cuando encuentras a una persona que dice, no, yo no he leído un libro en mi vida. ¿Cómo no vas a haber leído un libro en tu vida? Sí, 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 no, 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 yo leer no. Como si fuera curioso, es curioso. Entonces, claro, yo creo que sí, los libros nos marcan mucho y es que debe serlo, ¿no? Porque además, en el fondo también leemos para eso, ¿no? Para que nos marque, ¿no? Creo que es muy importante. Justo María José Martínez Fuente nos preguntaba algo que creo que acabas de responder en realidad de dos preguntas, que es, hay mucho escrito sobre Isabel la Católica. ¿Crees que se le ha hecho justicia en la historia de España? Bueno, no, pero hay a quien se le hace justicia. Si es que, claro, tenemos que partir de la base de que no se le hace justicia luego A realmente a casi casi nadie, nadie. ¿no? A casi nadie. O a veces se hace justicia a quien no se le debe, ¿no? Y, o sea, ¿O quieres la hacer historia, justicia, ¿no? sí, claro, la historia siempre se usa mucho como arma política y como todo tipo, ¿no? Entonces, al final lo de hacer justicia es que es complicado, ¿no? Mm. Pero hay que intentar un poco poner a los personajes en su contexto y darles el valor que tienen realmente, ¿no? Porque es lo justo, ¿no? También lo que se merecen. Hay gente que ha hecho mucho, ¿no? Y se ha dejado la vida literalmente porque ahora tú puedas, pues, por ejemplo, votar o poder vestir como quieras o tener total libertad y hay que reconocérselo, ¿no? Eso, en ese caso está bastante claro.
Por aquí, desde México, nos preguntan, Laura Verónica, ¿cuál es el personaje que más te llena el corazón? De la novela. Mm, Hombre, yo puedo decir que el personaje que más, con el que más me divertí ha sido con el juglar y con su amigo o enemigo, el bufón. Eh, me- Normalmente con los secundarios, los personajes secundarios me lo paso bien porque te permiten como más libertad, ¿no? Para ciertos excesos, si se pueden llamar así. Por ejemplo, cuando lean la novela, lo que lo han leído, ya verán que el juglar da mucho juego. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Daniel Núñez nos pregunta, ¿qué personaje histórico eh, te ha sorprendido más de los que has tratado en tus novelas? Hombre, de los que he tratado en mis novelas, de todas O las podemos novelas. cerrarlo a esta novela última, porque es que si no, no te vas a ir a... Claro, es que con todos los personajes históricos que incluyes en cada una de tus novelas, Sí, hombre, de esta última, pues quizá un poco la historia de Botticelli. No me la conocía bien, me gusta mucho Botticelli, pero tampoco me había estudiado el personaje histórico, ¿no? Y ese Botticelli en la Florencia oscura que me da bastante pena y me lo sorprendió, no me imaginaba un final así para Botticelli. yo creo que la parte de Florencia es súper interesante porque pensamos en la Florencia de esos años como una Florencia eh, Sí, de muy luz, luminosa. sí. Sin embargo, es un momento de la historia de Florencia que como ya leeréis en la novela, es tremendamente complicado y de esa oscuridad nacen muchas cosas también, ¿no? Sí, es muy oscuro, se lo iluminan las hogueras. O sea que con solo decir eso, sí, por eso me gustaba mucho esa parte de Florencia y quería mostrarla como fuera en la novela. No quería la Florencia luminosa, que es la que todo el mundo se imagina, sino quería que la gente supiera que como casi siempre, cuando hay un momento de esplendor y de progreso, hay también pasos atrás, ¿no? Hay reacciones, ¿no? Y en Florencia hubo una reacción terrible y es la que se vive en la novela. Em, en esta oscuridad, hablando de esta oscuridad, estamos en los años posteriores a los viajes de Colón, a los primeros, pero esta novela no habla de ese viaje, habla de otros muchos, em, y no habla de lo que se encuentra Colón allí, sino de lo que deja aquí, ¿no? Un poco de la Europa y de cómo Europa cambia eh, debido a sus viajes y a otras muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo es esa Europa que nos encontramos que resulta ser el mundo nuevo también en tu novela? Claro, pues es una Europa en cambio, ¿no? Al final, Colón es un personaje de su época, es un aventurero como hay muchos otros en ese momento histórico. Es una Europa que empieza a verse amenazada, ¿no? por Oriente, porque tenemos a los turcos en Constantinopla y están avanzando bastante rápido, como así veremos en el siglo siguiente. Es una Europa que, por otra parte, está en auge económico, fantástico, quizás el momento más esplendoroso hasta ese momento. Y es una Europa que, claro, tiene nuevas ideas, la gente, sobre todo en las repúblicas italianas, el dinero abunda y eso provoca que se invierta en arte, que se invierta en ciencia, que se invierta en muchos aspectos. Entonces es un periodo muy fluorescente, ¿no? de Europa y sobrepasa a Europa. Europa se les queda pequeño, ¿no? Necesitan expandirse porque hasta el año 1500 eh, el mundo se había circunscrito prácticamente a Europa y a Oriente Próximo, ¿no? Y se dan cuenta de que el mundo es mucho más grande, muchísimo más grande, que Europa es solo una pequeña parte, ¿no? Bueno, pues claro, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Descubrir cómo es el mundo. En este momento, además, para descubrir cómo es el mundo, uno eh, de los instrumentos fundamentales para eso es la otra parte importante del título de la novela, ¿no? Que es el mapa. Los mapas se convierten en algo fundamental en la época y en la novela. Claro, efectivamente estamos en la época de los mapas. Hay que pensar, bueno, en la novela hay muchos mapas para los que no la hayan visto y la puedan coger.
Hay muchos mapas porque empezamos con los mapas antiguos, los mapas de Ptolomeo, los mapas de la antigüedad, que son las referencias que hay de la época. Y los mapas que se están dibujando en esa época son un poco herederos de estos, son la base. No han avanzado la cartografía, no ha avanzado el mundo es el Mediterráneo y poco más, y poco más, y poco más, como lo era en la antigüedad. Entonces se empiezan a dar cuenta de que, claro, hay que empezar a conocer el mundo, hay que empezar a dibujarlo y los mapas que ha habido hasta entonces pues están equivocados, hay que hacer cambios y cada barco que llega implica modificar una isla o a veces llegan a una isla y realmente creen que es una península pero es una isla, entonces cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, en esta época los mapas eran secreto de Estado, había redes de espionaje intentando robar información de los mapas de los reinos vecinos para tener toda esa información, porque al final un mapa era poder, era dominar el territorio que estaba representado. Entonces, claro, es por eso aparece en el título, lo que decíamos al principio, en el título da mucha más información. Los mapas son la clave de lo que va a ocurrir en la novela, desde el principio prácticamente de ella hasta el final. Me gusta mucho cómo lo describes, de que muchas veces parece que lo importante es el mapa del tesoro y que en esta época, en realidad, el mapa es justamente el tesoro, o sea, lo que hace posible que puedas am, tener el tesoro es justamente el mapa, ¿no? Casi. Sí, son tesoros, El mapa exactamente. se convierte en Es lo que es, en el privilegio. claro, tú piensas que si te atacaban un barco portugués o castellano, pues tú sabías que el barco podía caer, que seguramente las mercancías que tenías pues se las iba a quedar el enemigo o iban a terminar hundidas, ¿no? Pero lo que nunca podían tomar era el mapa, los mapas que tenía el capitán, había que destruirlos, eso nunca podía caer en manos del enemigo. Entonces, claro, estamos hablando de que realmente los mapas son el gran tesoro de esta época. Y de hecho, como decía antes Luis, en la novela tenéis 4 mapas claves que os van a guiar no solo por el viaje que hacen los protagonistas, sino también por el viaje que hace la población en ese momento, o sea, de cómo descubren, es la primera vez que el hombre sabe realmente cómo es el mundo, ¿no? Y en estos mapas yo creo que vais a poder ver la progresión, porque yo cuando Luis me, me entregó la novela y la pude leer por primera vez, yo le decía, Luis, pero hay mucha explicación de mapas. Esto lo va a entender todo el mundo porque yo lo entiendo a media. Vamos a poner unos mapitas. Y así lo Sí, hicimos y así los tenéis. sí. Que hay unos cuantos mapas que os van a guiar por la historia del siglo casi. Claro, la idea es que viajéis en el tiempo hasta este final del siglo XV, pero también en el espacio, ¿no? Como ese mapa que enseña Clara. Porque, claro, en esta época el mundo es esférico, eso lo tenemos claro, lo tenían claro. El terraplanismo es algo muy moderno, podemos decir casi, o muy antiguo. En la Edad Media todo el mundo sabía que era esférico y, por supuesto, en el Renacimiento. ¿Cuál es el problema? Pues que están equivocados de las dimensiones, piensan que es la mitad, mucho más pequeño, y entonces América simplemente no les cabe. No es que no lo sepan, es que no entra, no es una opción que exista un continente además tan grande como es América. Entre Asia y Europa solo puede haber agua, alguna isla, que es lo que piensan que se han encontrado, pero nunca un continente inmenso, pobladísimo y riquísimo como es América. Entonces, a través de los mapas, ahí lo tenéis, ahí falta América. Ese es el mapa principal de la novela. No está América, porque no puede estar. Pero eso tenéis que entenderlo cuando empecéis a leer la novela. Olvidaos del siglo XXI, olvidaos de América. América no existe para vosotros, porque no existía para los personajes de la novela. Y lo importante es China y Japón. Lo importante, como ha sido durante gran parte de la historia y como también lo es ahora, es China y Japón porque es el comercio más importante es con China y con Japón, toda la riqueza y la India, toda la riqueza, el té, la porcelana, las especias, todo eso es una riqueza inmensa, ¿no? Y los reinos cristianos la quieren para poder financiarse y poder financiar sus conquistas, sus guerras en Europa. Y para eso necesitan la riqueza de China y de Japón. Y eso es lo que busca Colón, lo que buscará Magallanes y Elcano,
lo que se buscará luego con el galerón de Pilas, lo que siempre se ha buscado, ¿no? El comercio con China y con Japón. Mira, y por primera vez hemos tardado 40 minutos, pero ha aparecido la sombra en el chat. Y ya cuando yo te digo sombra, Luis, ya sabes a qué me refiero. Yo creo que en esta novela hay un personaje que funciona como muchas veces funcionan las ciudades o los misterios o los secretos no dichos en otras novelas, y es el personaje de Cristóbal Colón. El personaje de Sí, Cristóbal Colón en esta novela es una sombra que lo embauca todo, ¿no? Pero que no está, que siempre está en otro sitio. Miki Romero por aquí ya nos empieza a preguntar, ¿fue complicado para ti escribir sobre el personaje de Cristóbal Colón? bueno, pero como dice Clara, es un personaje que no sale en la novela, no aparece el personaje. Está su sombra, que es bien distinto, ¿no? Incluso Porque más importante que él mismo, ¿no? sí, porque realmente él está viajando casi todo el tiempo, entonces no puede estar aquí. Si cuando estaba aquí era para conseguir engañar, engatusar a la reina, conseguir la financiación y otra vez para las Indias. Entonces es un personaje que está muy poco aquí y que aunque a veces intentan conseguir dar con él, es que es muy difícil, él está viajando y moviéndose de un lado a otro. Entonces lo que hay es su sombra. Claro, su sombra es muy grande, es muy alargada, entre otras cosas, Sigue porque nunca siéndolo a día de haya. hoy. Sí, sigue Sí, siéndolo y muy sigue oscuro, siendo uno de los personajes de los que más hablamos cada vez que hablamos de la novela. sí, muy oscuro, pero hay que tener en cuenta que es así, ¿no? Es un personaje muy complejo, muy difícil de identificar y en la novela, aunque lo quieran perseguir, nunca lo consiguen alcanzar, ¿no? Porque él está en otro sitio. La novela hace muchas referencias a sus viajes, pero más que nada a las consecuencias, ¿no? La novela un poco implica cómo son las consecuencias que implica, lo que le implica a la reina. Ten en cuenta que la reina lo apoya siempre, ¿no? Después del tercer viaje, cuando él llega a Cádiz y lo encadenan y lo encarcelan en Cádiz, la única, o sea, ella, por supuesto, la reina enseguida lo libera y es la única ya que cree en él. Ni Fernando ni ningún otro consejero cree en ese personaje, pero la reina sí. Bueno, pues vamos a perseguir la sombra de Colón durante la novela, efectivamente. Por aquí Eva Martínez nos pregunta, cuando ya está la novela en imprenta, ¿tienes la sensación de que te has dejado algo relevante por incluir? Este es el Pues, síndrome del escritor. bueno, yo cuando está, ya intento olvidarme de ella y ponerme con la siguiente. Así me pongo con la siguiente y así Ya no piensas. ya, ya no pienso en ella, se me borra de la mente y así no. Es una buena manera, ¿eh? De Es una olvidarte buena de ella. Ya, estrategia, ¿no? esta es buena estrategia, ya estás con la siguiente, te estás dándole vueltas y estás con. Claro, ya es que el mercenario del personaje, ya. Si te habías dejado algo, ya no te acuerdas. Por aquí veo que están poniendo simbolitos de fiesta, de celebración, porque ya estés con la siguiente, supongo. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Em, si tenéis preguntas, id soltándolas por aquí. Eh, ¿Se graba en YouTube o a Facebook? Sí, esto se subirá después a, si no me equivoco, Raquel, a YouTube. Sí, eso, Raquel contesta por ahí. Eh, am, Perdón, la frase que abre la novela, Luis, es no todos los que deambulan están perdidos. Hemos hablado mucho de Isabel, hemos hablado también de Colón, hemos hablado de los mapas, pero yo creo que hay una cosa que no hemos tocado tanto, que es que esta novela es realmente un homenaje o una oda al viaje. Mira que en todas tus Sí, novelas tienen muchos viajes y todos los personajes viajan mucho, pero yo creo que esta es por excelencia la novela de los viajes. Y sí, con esta entradilla eh, de no todos los que deambulan están perdidos, todavía más. sí, porque a mí es una frase que me gusta mucho, es del Señor de los Anillos, de Tolkien. Porque muchas veces cuando vemos a alguien deambulando, lo primero que se nos ocurre es que está perdido, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Precisamente seguramente se estará encontrando, ¿no? Estará buscando algo. Para buscar algo, pues hace falta perderse incluso. Y claro, es un homenaje a los viajes. Yo creo que viajar es fundamental. Es que, tú imagínate, cuando estás mucho tiempo sin viajar,
yo creo que lo notas, ¿no? Es algo que necesitamos todos, ¿no? Y a veces viajar muy lejos. Que a veces decimos, no, porque a veces no conoces tu entorno y te has ido muy lejos, sí, pero hay que entenderlo también, ¿no? A veces necesitas viajar muy lejos, ¿no? Irte a un sitio totalmente distinto al tuyo, que hablen otra lengua, que la gente sea distinta, que se coma distinto, que los horarios sean por completo diferentes, ¿no? Que tengas un jet lag terrible, no sé. Necesitas cambiar, ¿no? Y eso te despierta la mente y también provoca que cuando vuelvas, pues Veas las cosas de una manera lo- diferente, ¿no? efectivamente, ¿no? O sea, que siempre son beneficiosos, ¿no? Y se ha viajado durante siempre, ¿no? Y la historia, el mundo lo contaban los viajeros, muchos libros son libros de viajes, muchos clásicos, ¿no? Antiguos, modernos, al final son libros de viajes, aunque no se cataloguen como libros de viajes, son libros de viajes, igual que muchas novelas que no se catalogan de históricas y son históricas. Los libros de viajes son fundamentales y viajar es algo innato, ¿no? Cuando eres joven estás deseando viajar, ¿no? Quieres conocer el mundo. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Salir de casa irte, ¿no? Es muy cómodo quedarte en casa, pero si te quedas en casa nunca te va a suceder nada, está claro, ¿no? En cambio, cuando sales te puede pasar de todo, bueno o malo. Pues es lo que le pasa a los personajes de la novela, para resumir, que una vez que se pueden andar, pues claro, pues te pasan cosas y te engañan la primera vez, la segunda ya más difícil, pero te engañan, la tercera ya no, te enamoras, te desenamoras, te suceden cosas por el camino, aprendes idiomas, lenguas, valoras edificios, valoras construcciones, valoras tu casa, te reúnes a tu familia, bueno, pues todo eso que seguro que lo entendemos es lo que le ocurre a los personajes de la novela. Incluso aprendes historias nuevas, ¿no? Antes has dicho que tu personaje favorito o que más te llegaba al corazón de esta novela era el juglar y el juglar tiene ese don de saber muchas historias, entonces ir contando historias. Y antes has dicho que la antigüedad quizás no te, no te interesaba tanto, pero el juglar está todo el rato contando historias de la antigua Grecia bueno, Mm. cuenta historias de todo el rato. Yo creo que esto algo también es algo de los viajes, ¿no? Que te llevas las historias de los sitios que viajas. Sí, claro, y en efecto, y también viajas en el tiempo realmente, ¿no? A visitar unas ruinas romanas o griegas, ¿no? Pues es normal que pienses en esa cultura, o si visitas un castillo, ¿no? Te imaginas cómo vivían en la Edad Media y sin quererlo estás haciendo un viaje físico, pero también estás haciendo un viaje en el tiempo porque realmente te imaginas. Y este personaje pues hace muchas referencias a la antigüedad. Yo quería que también fuera ese nexo de unión con la antigüedad, con el Renacimiento, con esa vuelta del saber antiguo, con esos latinajos que metes de vez en cuando, que a mí me gustan mucho los latinajos, que es algo que yo creo que está muy bien. Y también la traducción oral, ¿no? Lo que es contar historias, ¿no? Pues es algo que se está perdiendo, ¿no? Eh, siempre ha habido gente que sabía contar muy buenas historias, ¿verdad? Esa gente yo creo que se están perdiendo. ¿Qué serían ahora los humoristas de hoy en día, ¿no? Que los monólogos, pues esos son los contadores un poco de historias del presente, pero siempre ha habido gente que contaba muy buenas historias. Ah, bueno, esas Todos historias, tenemos un buen amigo que sabe contar historias, claro, ¿no? claro, que Todos luego de tenemos, eso, cuando estás diciendo esto, todos estamos pensando en claro, alguien. claro, pero claro que luego también sabes que ese alguien, pues también exagera un poco, mete un poco de lo que quiere y luego ha contado, escucha una cosa por ahí, pero tampoco la ha escuchado bien y cuenta lo que le interesa, o que la escuchas contarla tres veces y las tres veces las cuenta diferente, ¿no? Y Pero ahora te gracias voy a devolver la pelota, Luis. ¿Acaso no hacéis esto los escritores? sí, pero lo hacemos sobre el papel, ¿no? Y el papel queda como Eso es verdad. tiene como más fuerza, ¿no? El papel lo aguanta todo, tú lo pones en el papel y eso tiene como una aureola de, de De realidad, ¿no? solemnidad, De solemnidad. de eterno. Claro, como esta expresión de que lo he leído en un libro, ¿no? Ya, pero los libros también se equivocan. Que esté impreso en un libro no quiere decir que sea una verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro, este personaje también rememora un poco lo que es la tradición oral, ¿no? Y cuando no había libros, ¿no? Que es un poco también lo que yo quería utilizar, expresar que las historias se cuentan a través de los libros y también a través de la tradición oral. Por aquí, Blanca nos hace una pregunta curiosa. ¿Tiene el mar mucho del escritor? ¿Los piratas malos o buenos? Los ¿Te gusta piratas el mar? malos. Hombre, los los, piratas pira- siempre malos, ¿no? los piratas Siempre los divertidos son los malos.
Claro, los piratas siempre son los malos. No sé por qué los tenemos tan en un pedestal, ¿no? Porque eran terribles. Realmente no había ningún pirata bueno. Es una cosa que incluso a los niños, ¿no? Les gustan los piratas. Es curioso, ¿no? Que lo que hacemos desde pequeño, que los malos, 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 malísimos han pasado a ser eso, el barco pirata de Playmobil, ese regalo estrella, ¿no? Siempre para las Navidades. Sí, a mí me gusta mucho el mar, me da mucho respeto porque no, yo no nací en la costa, yo soy de interior, pero a toda la gente de interior yo creo que el mar nos atrae incluso más, ¿no? Porque nos acordamos la primera vez que vimos el mar, yo me acuerdo la primera vez que vi el mar, eh, y porque siempre quieres ir a ver el mar, ¿no? Quieres ir al mar, a estar en el mar, tienes también esa necesidad, aunque lo tengas muy lejos. Por aquí nos hacen una pregunta que no caen spoilers, pero que nos preguntan, ¿te gustaría hacer una novela donde existan varios de tus personajes? Donde existan varios de mis personajes, pero ¿en qué sentido? ¿Qué decir? ¿De diferentes novelas? Claro. O, eh, Bueno, solo podemos decir que hay guiños, ¿no? siempre Que hay en guiños, estos ¿eh? 20 años entre una Isabel y la otra, Hay guiños, sí, 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 hay hay guiños. guiños entre el tablero de la reina y el mapa de un mundo nuevo. Antes también nos preguntaban si es necesario leerse el tablero de la reina antes que el mapa. Son dos novelas independientes, se pueden leer de manera totalmente independiente. Lo único que va a cambiar es si lees el mapa antes que el tablero, es que te vas a encontrar primero con una Isabel más mayor y luego con una Isabel más pequeña, pero la experiencia de lectura es igualmente buena porque los temas y los misterios de las dos novelas sí que son independientes. Sí, porque han pasado 20 años, entonces aunque sigue siendo Isabel, como persona ha cambiado mucho, ¿no? No tiene ya tanto que ver la Isabel, la niña adolescente del tablero de la reina, que es muy, muy, muy joven, con la mujer adulta, madre, con hijos mayores además, casaderos, como se suele decir, ya, más pendiente de sus hijos o de sus En nietos, edad de merecer que ya. en el Amanecer, que en la primera novela, que lo único vemos que es que nace su hija Isabel. Ujú. Tiene creo que 2 o 3 años en la primera novela. O sea, no tiene nada que ver una persona con la otra, pero bueno, si lee el tablero antes, pues mejor. Si lo lee Mm. después, pues también está bien. Yo creo que independientemente lo podéis disfrutar, Sí. justamente. Últimos minutos para las últimas preguntas, chicos, que tenemos conectadas 60 personas. Si tenéis alguna pregunta más, este es vuestro último momento. Nos preguntan por aquí si estás ya trabajando en próximas novelas. Ya lo hemos dejado caer. Sí, ya os he dicho que la mejor manera de no pensar mientras estaba en la imprenta era ponerse con la siguiente. Es un Así bucle sin que fin, ¿no? Porque tu terapia, para no pensar en, para que sí, no te dé sí, ansiedad la imprenta, es seguir escribiendo. Entonces, pues nosotros claro. felices, ¿eh? Tanto tus editores como tus lectores fieles estamos contentísimos de que tu terapia sea esta. No, pero es verdad, que va a parecer que no es verdad, pero que sí, que sí, que es verdad. En el fondo sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tú te pones con otra historia y abandonas. Es que si no, los personajes te van a perseguir, ¿no? Necesitas como poner distancia con ellos y como no es fácil, porque están muchos meses, más de un año, con esos personajes y con esa trama, necesitas abandonarla y la mejor manera de abandonarla, bueno, también podría ser haciendo un gran viaje, o sea, es otra opción, pero en este caso ha sido poniéndome a escribir la siguiente. Esta es una de las preguntas que también se nos ha colado por aquí. ¿A qué lugar de tus propias novelas viajarías? ¿A qué lugar viajaría? Hombre, en esta novela viajaría a Florencia. Viajaría a Florencia de la época con cuidado, pero un par de fiestas. Ah, vale, o sea, yo no No, había no, pensaba. pensado en esa pregunta, pero me parece todavía mejor, claro. O sea, Te decías, tú oye, oye, viajarías en espacio y tiempo. sí, sí, Claro, viajaría a la Florencia del 15 con cuidado, con dinero. pero eso Y, también en el siglo XXI, Luis. también en el 21 estoy contigo. Entonces, pues eso, iría a un par de fiestas, me iría pues, el panorama, ¿no? Pero me iría rápido, ¿eh? Tampoco estaría mucho tiempo No te quedarías, porque ¿no?
no, no me quedaría con... No. Pero un par de fiestas y una semanita en la Florencia del 15 sí que me estaría. Hombre, desde luego no a tu personaje, los momentos de tabernas se los pasa bien. Por eso, a una fiesta de esas no me importaría ir, estar con Macabielo, tomando algo, sí, 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 con Botticelli, sí, Claro, es verdad que siempre que pensamos esto pensamos que nos vamos a encontrar a realmente las grandes figuras históricas, ¿no? Sí. Pero bueno, piensa que había menos población, es posible, ¿eh? Claro, es que ahora estamos acostumbrados, claro, a Madrid, Sobre todo si sabes dónde Barcelona, buscarlos. claro, pero en los ámbitos no hay tantos sitios donde ir, entonces sí que te puedes encontrar, otra cosa es que te dejan acercarte a ellos, ¿no? Pero, claro, las ciudades son mucho más pequeñas. Ahora sabemos, siempre decimos, yo cuando voy a las ciudades así de 150.000, 200.000 habitantes, me dicen, esto es un pueblo, nos conocemos todos. 200.000 habitantes, pues, claro, ¿quién pilla 200.000 habitantes en el siglo XV? Una población enorme, inmensa, ¿no? Hay muy Mm. pocas ciudades con esa población. Entonces, claro que puedes coincidir con ciertas personas, sí, sí. Eh, de- por aquí nos pregunta Blanca una última ya casi. ¿Personaje de la historia favorito? De la historia en general, ¿eh? De la historia en general, pues es muy difícil, Es dificilísimo, complicadísimo. ni idea. O sea, a mí me gustan mucho los pintores del 19, del 20, me gusta mucho Modigliani, no sé, algún pintor de las vanguardias. Algún pintor de las vanguardias, qué divertido. Sí. Saludos Ujú, desde sí, Honduras, nos escriben por aquí, Kevin. qué bien. Que le encantó tanto el mercader como la trama sombría del cirujano de almas. Y claro, el cirujano es más oscuro, ¿no? Más novela negra, ¿verdad? Toda esa parte más central, sobre todo la parte madrileña, es muy oscura, ¿no? Y yo creo que esa novela quedó muy bien toda esa parte. Sí. Me alegro que le En, guste. el otro día hablábamos que tus novelas son thrillers históricos eh, Ujú. y que dependiendo de cuál puede tener más historia que thriller, más thriller que histórica, ¿no? O sea, creo que están Mm. muy bien conjugados las dos facetas, ¿no? Para crear una novela realmente grande y ambiciosa. ¿Esta qué crees que tiene más? Yo creo que esta tiene más de aventura, quizás. Será la que más aventura tenga de todas. Quizás pues eso, la más negra era el cirujano, la más de misterio puede ser el monasterio, la que tiene más de thriller puede ser la ciudad. La más épica puede ser el castillo. El mercader de libros, si tuviera que definirlo en una palabra, sería la más bonita. El Luis, no tablero, digas yo eso, creo, por Dios. Eso ya es muy- te ha delatado. y el tablero yo creo que es la más original, más complicada por mezclar, o sea, por juntar el ajedrez con la trama de la novela más histórica. Yo creo que es la más original. Entonces, claro, la idea es que sean todas distintas. Todas distintas. Cada novela es un reto al final, ¿no? Sí, claro, tiene que serlo para que el lector también pues se sorprenda, ¿no? Y no vea que caes en lo fácil, ¿no? De un poco, De copiar un poco repetir una fórmula, de repetir una fórmula que funciona y repetirla hasta la saciedad, ¿no? Que también se hace en muchas ocasiones. claro. Pues Luis, vamos llegando al final. Ana, aquí es verdad, esta Ana M, aquí había una pregunta dentro del listado que se me ha olvidado hacer, de hecho, porque la estaba guardando para ver si me acordaba para hacerla la última, que es ¿cuál sería el próximo castillo que rehabilitarías? El próximo castillo que rehabilitaría. Ya he parado. Ya, 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 suficiente, ¿no? 10 novelas, sí. una niña, dos castillos, creo que... Ya, sí, sí, hemos cubierto. Tengo que poner los árboles que he plantado también, porque he plantado unos cuantos, ¿eh? Mira, yo, igual cuento, porque yo creo que los puedo contar. Contaré los árboles que he plantado y sumaré a esa frase 200 árboles plantados o algo así. Jolín. Sí, 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 sí. De eso no voy a decir cuántos se me han secado, también te lo tengo que decir, pero bueno. Yo creo que esa parte no hace falta, ni la de cuántos árboles, ni la de cuántos se te han secado. Mejor no decir nada de los árboles. Bueno, Luis, muchísimas gracias a las 60 personas que habéis estado, más de 60 personas que habéis estado constantemente conectadas y escuchándonos y participando en el chat. Luis, muchas gracias por prestarnos este ratito para Muchas charlar gracias a y ti, hablar de a la novela. Clara, y a Y Raquel y a nada, todos los que nos han esperamos escuchado.
eso, esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que disfrutéis la lectura. Pues sí, muchísimas gracias a todos por participar, por preguntar y que disfrutéis con las novelas, claro. Bueno, pues muchas gracias también a Raquel por montárnoslo todo, que al final esto es posible gracias a ella. Y nada, que a, a disfrutar de la lectura y estar atentos también de la gira de Luis por, por las Españas, que está todo en sus redes sociales. Estad atentos porque seguramente próximamente esté cerca de vosotros. Muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Muchas gracias y también muchas gracias a los que nos han escuchado desde América. Gracias. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Chao.